El ministro de Hacienda le aseguró a Noticias 1 que lo recaudado con los impuestos que creó de Conmoción Interior solo son para el Catatumbo y sus inversiones se harán solo en los municipios mencionados, en los citados en la declaratoria. Marta Olaya. María Fernanda, sin embargo, los tanques de pensamiento económico cuestionan estos impuestos temporales porque señalan que se puede invertir, o el gobierno tiene los recursos necesarios para atender la emergencia en el Catatumbo, ya que no se ejecutaron los recursos del presupuesto del año pasado. El próximo lunes en el Consejo de Ministros se conocerán los decretos del gobierno con los que se financiarán las medidas para apalancar la conmoción interior en la región del Catatumbo, Cúcuta y 2 municipios del Cesar. Aunque aún se analizan los impuestos transitorios, el gobierno contempla cobrar IVA a los juegos de azar en línea para recaudar más de 600.000 millones de pesos en 90 días. Esto, según algunos analistas, podría considerarse una microreforma tributaria, teniendo en cuenta que hay más de 18 billones de pesos del presupuesto de 2024 sin ejecutar. El presupuesto para este año es de 511 billones de pesos. Es más que suficiente, no solamente para poder apropiar los recursos necesarios en los diferentes sectores, sino también para poder redirigir ciertos recursos de esos presupuestos y conjurar la crisis del Catatumbo. No se requieren nuevos recursos. Y si hay una falta de ejecución por parte del gobierno, pues este no es el momento de irnos a mostrar que tienen déficit, si en las arcas de las fiducias, si en las arcas de esa no ejecución hay el dinero suficiente para poder enfrentar los temas de violencia. Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, contrario a lo que dicen los analistas, no hay flujo de caja para financiar el decreto de conmoción interior, por lo que se debe acudir a los impuestos transitorios. Esta es una interpretación equivocada. Hemos tenido un choque de caja donde se deben vías, donde se deben seguros de energía eléctrica. Es descabellado pensar que tenemos plata de sobra hoy para eso. Sin embargo, admitió que algunos de esos decretos podrían tener vigencia de 1 año. También hay algunas interpretaciones jurídicas que puede ser por toda la vigencia del año. A pesar de la excepción sea 90 días, es lo que se está ya consolidando en los decretos finales. Aseguró que todo el recaudo que se logre con los decretos temporales irá para la región del Catatumbo, aunque el decreto permite una modificación al presupuesto. Yo les quiero dejar claro que todos los recursos que se recojan en esta emergencia tienen una destinación específica al Catatumbo. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno nacional en el marco del decreto madre que ya salió. Sin embargo, el gobierno no descarta más impuestos temporales. Que hasta ahora estamos analizando, sobre todo no impactar la clase media ni tampoco el tejido empresarial. La conmoción interior también faculta al gobierno para usar recursos provenientes de las regalías y modificar el presupuesto de este año para financiar esta intervención. El plan de inversión de los fondos de la conmoción interior en el Catatumbo se enfocará en sustituir sus economías ilegales, con lo que el Ministerio de Interior llama a un contrato social del Catatumbo que cambie las condiciones sociales, defienda la tierra y la vida en esa región. La no implementación del acuerdo de paz durante los 4 años del gobierno anterior generó nuevamente en el Catatumbo unas condiciones de violencia que tenemos que reversar. El gobierno nacional anunció hoy desde Cúcuta 5 puntos de ejecución de las normas de conmoción interior que decretó esta semana para la zona del Catatumbo y 2 municipios del Cesar. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los decretos que desarrollan la conmoción interior se pondrán en marcha el lunes y que priorizan la educación, protección a líderes sociales, sustitución de cultivos ilícitos, títulos de tierra y el desarrollo de lo que ha denominado un contrato social en el Catatumbo. Ese contrato social perfecto arranca su ejecución, vamos a asegurar su financiación, vamos a acelerar su ejecución con estas medidas de conmoción que ya están concertadas. Advirtió que existen condiciones inevitables para estos compromisos. Cualquier intervención integral en el Catatumbo sin sustitución de cultivos ilícitos no sería completa y estaría fallando. También dijo que al margen del fortalecimiento de la fuerza pública contra el ELN, el gobierno está detrás de recuperar las tierras que este grupo armado les ha quitado a los campesinos. Vamos a tener el propósito de recoger toda esa información
de cuáles son los predios despojados en el Catatumbo para tener un registro de ello y obviamente garantizar esos derechos. El exdefensor del pueblo, Volmar Pérez, explicó el alcance de las acciones del gobierno nacional en norte de Santander. Más de 40.000 desplazados en el término de 8 días es un volumen muy grande y son más de lo que en el año 2004 se registró como desplazados en Colombia, que la conmoción interior sí puede permitir y proporcionar unos instrumentos. Según las cifras del gobierno, hay 14 firmantes de paz desaparecidos actualmente de los 432 establecidos en el Catatumbo. El presidente Gustavo Petro, después de 8 días de la ruptura de las mesas de negociación con el ELN y las situaciones de violencia que se han generado en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, decretó el estado de conmoción interior para esa región del país. La declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, en norte de Santander, durará por 90 días y será parte de las acciones que el gobierno nacional tiene previsto para destinar recursos y logística que permita enfrentar la crisis social y económica provocada por las acciones violentas entre el ELN y grupos criminales guerrilleros que delinquen en norte de Santander. El gobierno nacional deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del presupuesto general de la nación, con el objeto de financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la fuerza pública para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y programas de inversión social. En el documento de 19 páginas, firmado por todos los ministros, Petro y su equipo jurídico advierte la necesidad del decreto y las acciones urgentes que esto representa. Es necesario adoptar medidas extraordinarias en materia contractual con el objeto de agilizar la ejecución de los recursos requeridos para garantizar la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtió que ante la declaratoria del gobierno serán citados los congresistas tanto en Cámara como en Senado para ejercer el control político que por ley corresponde. En el marco de la expedición de conmoción interior por parte del gobierno nacional, me corresponde citar al Congreso de la República dentro de los 3 días siguientes a su expedición y en particular la hora y el día para el Senado de la República. Por tal razón, hemos convocado al Congreso de Colombia el próximo martes y la plenaria del Senado será, por supuesto, el martes a las 3 de la tarde. Eso se denomina una sesión especial donde vamos a analizar la convocatoria, los decretos, el informe del gobierno nacional, ejerceremos control político y el Congreso o cada Cámara mejor tiene un plazo de 15 días para el pronunciamiento de fondo. Estamos en ese marco cumpliendo con la Constitución, la ley y la facultad de control político del Congreso de la República. Con la expedición de este decreto para el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro advirtió que no se dieron las condiciones jurídicas para decretarlo en otras regiones del país que también han sido afectadas por la violencia ejercida por el ELN y otros grupos armados ilegales. Esto es Noticias 1, la red independiente.